Bienvenidos a todos. Me alegro mucho que pueden ser parte de la reunión hoy día. Estamos en una serie sobre David y hoy día enfocamos en su relación con Saúl. Oremos. Padre, pedimos que tú bendigas a este tiempo que vamos a pasar investigando tu palabra, que nos hables a través de ella y que podamos hacer los cambios que tú pides de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Aproximadamente una década antes de que David fue ungido como rey, siendo un joven de 15 años, el rey primero de Israel, Saúl, fue escogido como rey de la nación. El pueblo de Israel había querido un rey durante tiempo y pedía a Dios que le diera uno para que pudieran ser como las demás naciones. Y es bien parecido, bien normal, yo supongo, que queremos ser parecidos a los demás, para que podamos encajar con ellos y nadie se dé cuenta de que seamos diferentes de los demás. Siendo diferentes puede causar o crear un estigma, puede llamarnos la atención. Y muchas veces no queremos eso por la crítica o lo que sea que viene por eso. Pero Dios había querido que Israel fuera diferente, una nación distinta, porque era la nación del Dios creador, el Dios que había obrado en su historia, primero escogiendo a su antepasado Abraham, dándole a él y a su esposa un hijo, creando una nueva nación, luego dándoles la ley por medio de Moisés y obrando en diferentes formas, en muchas formas durante los años. Quería que fueran distintos y diferentes de las demás naciones. Lamentablemente ellos no querían de ser distintos en muchas ocasiones. Y eso puede ser un problema para cada uno de nosotros también, que queremos ser como los demás. No queremos que otros se noten que vivamos diferentes siendo cristianos, sino que los demás nos vean como ellos. Y realmente eso no es lo que deseamos. Tampoco queremos ser diferentes simplemente para llamarnos la atención, porque no somos diferentes porque nosotros hemos hecho algo tremendo en nuestras propias vidas, sino que somos diferentes o llamados a ser diferentes por la presencia de Cristo. Estamos llamados a ser diferentes, distintos en comportamiento, en palabra, en acciones, por la obra de Dios en nosotros. Leamos primero de Pedro 2:9, que dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios de verdad quiere que seamos distintos para llamarles la atención a los demás. Cuán bueno es Dios, cuán bueno es seguirle a Él, qué diferencia puede hacer Dios en nuestra vida para que ellos tengan ganas de ser distintos también y llegar al conocimiento. ¿Realmente queremos de ser distintos? Esa es la pregunta. O si simplemente queremos vivir nuestra vida parecida a los demás. Si es así, no vamos a hacer mucho impacto. Pero si somos diferentes, porque queremos que los demás vean a Dios en nuestra vida, vean cuánto ha hecho Dios en nuestra vida, pues eso es la razón por la cual debemos ser distintos. Bueno, en el caso de Israel, Dios les dio un rey. El rey era Saúl. Y al principio Saúl era un hombre dedicado a Dios. Desde el momento de su ungimiento como rey fue lleno o fue
ungido con el Espíritu de Dios. Y tuvo la oportunidad de vivir su vida en el poder de Dios. Y él al principio era bastante humilde. Buscaba a Dios y demostraba evidencia de la presencia de Dios en su vida. Pero en tiempo llegó a ser orgulloso. Sentía que estaba privilegiado, que merecía su puesto. Llegó a ser autodependiente y suficiente en sí mismo. Y poco a poco él abandonaba los caminos de Dios. Y durante los 20 años que él era rey, Saúl pecaba en forma habitual o constante, regularmente. Desobedecía a Dios en forma grande y forma pequeña también. Y vivía como si a Dios no le importara mucho. Más bien quería hacer lo que le diera las ganas, lo que él deseaba hacer. Bueno, David era distinto y eso es lo que queremos ver hoy día. La diferencia entre estos dos hombres, David, que fue ungido de Dios como rey, y Saúl, que antes de él fue ungido de Dios como rey. Los dos realmente en el periodo de 13 años que vamos a ver hoy día, eran el rey de Israel. Pero uno fue el rey en poder y el otro fue el rey en espera, esperando el día que Dios le hiciera rey de verdad. Pues consideremos hoy día a estos dos hombres, Saúl el rey y David el rey. Bueno, primero vemos un hombre controlado por Satanás y otro controlado por el Espíritu de Dios. Saúl tuvo un mal espíritu, dice la palabra, que Dios lo había mandado, un demonio que vino a atormentarlo y controló su vida en diferentes momentos. Leemos en 1 Samuel 18, 10 al 12 lo siguiente. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con sus manos como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Dice aquí que Dios le dio a Saúl un espíritu malo por causa de su desobediencia directo a Dios y su alejamiento a Dios en muchos momentos. Podríamos decir que Saúl estaba controlado por Satanás y no por Dios. Y nosotros, siendo creyentes, tenemos la oportunidad de ser o controlados por Dios o también por nuestra carne, que es dirigida por Satanás. Saúl demostraba ese control carnal en diferentes momentos. Cuando él intentaba matar a David, cuando él hizo sacrificio, cuando no esperaba la llegada del sacerdote, quien tenía el derecho de hacer sacrificios y no Saúl. Cuando él no mataba al rey de otra nación, de que Dios había dicho, debes matar a todos, incluyendo sus animales. Él durante muchos momentos tenía celos de David y quiso hacerle mal. Él vio sus éxitos y envidiaba los éxitos de la persona de David. En 2 ocasiones tiró lanzas contra David. Hizo diferentes cosas durante toda su vida. Aún buscaba consejo de una adivina.
en un momento. Su comportamiento peligroso y pecaminoso demostraba que fue controlado por Satanás y no por el Espíritu Santo. Sus actitudes, sus acciones demostraban la vida carnal y no la vida espiritual. En muchos momentos su comportamiento, sus palabras, sus pensamientos, sus acciones no fueron controlados por Dios, sino por el diablo. Al contraste, David era un hombre que amaba a Dios. Y Dios decía que tenía el corazón dispuesto hacia Dios. Un hombre que escribía muchos poemas de entrega a Dios, de confianza en Dios, de adoración a Dios, también de frustración y cuestiones, etc. Pero tuvo una pasión para Dios. Él era el hombre según el corazón de Dios. Aquel que pasaba tiempo en la presencia de Dios, que confiaba en Dios. En la mayoría de los momentos que leemos en las Escrituras. Muchas veces demostraba bien hacia alguien que le había tratado mal. Ahora, en ninguna forma podemos decir que David era un hombre perfecto, un hombre sin fallas, porque sí tenía fallas, muchas fallas bastante grandes e importantes que tenían efecto durante largo rato, pero quiso hacer lo correcto y quiso agradar a Dios en su vida. Sus pensamientos fueron colocados en Dios. Debido a su adoración y entrega a Dios, él demostraba la llenura del Espíritu Santo. Eso se debía a que su corazón estaba dispuesto. Él tenía ganas dentro de él de amarle desde su juventud. Y también fue controlado por el Espíritu. El Espíritu guiaba las cosas de su vida. Y leemos en 1 Samuel 16:13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí, desde su momento de ser llamado rey de Israel o ser ungido rey, él fue controlado, afectado por el Espíritu de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, el Espíritu vino sobre la gente en ratos, en momentos, por un periodo de tiempo. Pero desde el tiempo de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo sobre los primeros cristianos en Hechos 2, ya el Espíritu Santo habita en la vida de cada cristiano. Pues cuando uno invita a Cristo en su vida, llega a tener el Espíritu Santo controlando su vida. Eso es todo el momento. Él se va y viene, pero está con nosotros siempre, permanece con nosotros. Pero aún esto siendo una realidad, también leemos en Gálatas 5, 16 al 17 lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Después de eso, leemos cuáles son los resultados o cuáles son las actividades y demostraciones de la carne y del Espíritu. Y vemos que es posible para un cristiano demostrar evidencias de la carne en un momento y evidencias del Espíritu en otro momento. Aunque tenemos el Espíritu en todo momento, la carne puede liderar, puede tomar el puesto importante en nuestra vida y guiar nuestras vidas. Pues prosigamos ser llenos del Espíritu en todo momento y guiados por Él. El Espíritu
entra en nosotros en toda su plenitud. Pero es necesario que nosotros estemos consagrados a Él, que renunciemos la maldad, las tentaciones alrededor y que confesamos cuando fallamos y cada vez le estamos invitando al Espíritu a tomar control de nuestra vida. Bueno, primero vemos que Saúl era un hombre guiado por la carne, guiado por él mismo, por Satanás, los deseos propios. Y David, un hombre que en general, aun con sus fallas, fue guiado en muchos momentos por el Espíritu. Y como fin, el que fue guiado por la carne hizo cosas carnales. El que fue guiado por el Espíritu, en muchos momentos hizo cosas del Espíritu. Saúl estaba lleno de celos y odio por David. Quiso hasta matarlo. La fuente de esas acciones era porque el Espíritu ya no controlaba su vida y estaba controlado por sus pasiones carnales. Y por eso se enfureció cuando la gente del país, las mujeres, dice que ellos decían que David era más exitoso, que Saúl había matado miles, David 10,000 de personas en sus batallas. Saúl reconocía que el Espíritu de Dios no estaba con él, sino con David. Y algo curioso es que siendo un hombre pecaminoso, Saúl, muchas veces controlado por sus propias pasiones carnales, él también tenía momentos cuando fue dirigido por el Espíritu. El Espíritu vino sobre él. Y en un momento estaba profetizando y la gente estaba pensando, ¿Saúl está entre los profetas? ¿Está hablando palabras de Dios? Sí, es posible. Aunque suena raro que en un momento mostremos la presencia del Espíritu, podemos también mostrar la presencia de la carne. Y las dos cosas pueden funcionar juntos, aunque no debe ser así. Porque Dios quiere que el Espíritu tenga más influencia en nuestras vidas. Bueno, Dios puede obrar aún por medio de personas que no son creyentes, pero desea que la gente que esté entregada a Él demuestre más la presencia del Espíritu que la presencia de la carne. Bueno, ya hemos hecho referencia a David, que no siempre era un hombre santo, que tenía sus fallas, pero él sí tenía ganas para Dios, amaba a Dios, consagraba su vida a Dios. En 2 ocasiones perdonó la vida de Saúl cuando Saúl estaba dentro de sus manos prácticamente. Lo podría haber matado, pero no lo hizo, porque él honraba a Saúl, siendo el ungido de Dios. Él no quiso hacer nada contra su enemigo, pero dejaba que Dios hiciera estas cosas. Cuando David pecó en lo grande o en lo pequeño, pedía perdón de Dios. Confesaba, se arrepentía, aunque tuvo resultados. Pues no es una buena idea pecar pensando que podemos renovar después. No, porque eso va a tener sus efectos. Y pasó por alto las ofensas de otras personas que le hacían mal, incluyendo Saúl y otros miembros de la nación, personas que le hacían daño. Pero él les perdonó en muchos casos. Y expresaba su amor y adoración a Dios por muchos salmos. Cuando yo estaba preparando este mensaje, yo estaba pensando, cuán triste era que Saúl perdía tanto tiempo de su vida, tanto esfuerzo,
haciendo maldad, cuando él podría haber hecho cosas positivas en su vida por la nación y por él mismo, por la gente alrededor de él. Él había empezado bien, pero empezaba a hacer mal. Y era triste que eso es lo que sucedía en su vida. Saúl perdió como 2/3 de su reino buscando la vida de David. Me hace pensar cuánto tiempo he perdido yo. ¿Cuánto tiempo hemos perdido o esfuerzo hemos perdido en envidiar, en odiar, en entristecernos o lo que sea? Muchas cosas negativas. Tiempo que podríamos haber dedicado mejor a las cosas de Dios. Saúl perdió mucho tiempo, aunque tuvo la habilidad o tenía lo que era necesario, el espíritu para vivir bien, pero no lo hizo. Bueno, si estamos perdiendo tiempo, envidiando, deseando cosas malas contra otra gente o lo que sea, que no sigamos en eso, que lo entreguemos a Dios, que busquemos perdonar a esas personas. Y si tenemos que ir a ellos a hacerlo, que lo hagamos. Cuando uno vive por el poder de Satanás y la carne, hace cosas malas y su vida termina en fracaso. O si uno vive con el poder del Espíritu, uno tiene la capacidad de hacer cosas positivas y tendrá éxito en su vida. Cada uno de nosotros solo tenemos una vida que podemos vivir para Cristo. ¿No es cierto que queremos usarla de la mejor forma que agrada a Dios? Y aun cuando fallamos, podemos pedir perdón a Dios, empezar a desear corregir estas cosas, aunque tendrá sus efectos muchas veces. Bueno, Saúl tuvo oportunidad de cambiar, y aun cuando nosotros fallamos, tenemos oportunidad de renovar nuestro compromiso con Dios, pero es una decisión que tenemos que tomar, si es que lo vamos a hacer o no. En el caso de Saúl, él fue criticado o amonestado por Samuel en diferentes ocasiones por hacer un sacrificio al Señor y por no matar al rey de esa otra nación. Pero él no cambiaba. Dios quiere que cambiemos, que si vemos lo que es malo en nuestra vida, que cambiemos, que lo renunciemos, que dediquemos a Dios de una forma nueva. Después de tirar una lanza contra David, 2 veces, seguía persiguiéndole. Y luego David le perdonaba la vida. En 2 ocasiones cuando Saúl estaba allí, David lo podría haber matado, pero no lo hizo. Y en estas ocasiones Saúl se dio cuenta que David tuvo esa oportunidad. Podría haber cambiado y dedicado el resto de su vida a Dios, pero no lo hizo. Y finalmente buscaba consejo de parte de una persona que se dedicaba a Satanás, una vidente. Y él sabía que no era la voluntad de Dios y aún había prohibido a la gente del país hacerlo, pero él mismo lo hacía. El punto es esto: él no cambiaba, porque él no fue controlado por el Espíritu de Dios. Y por eso no tuvo la capacidad de cambiar. Necesitamos la presencia y el Espíritu de Dios en nuestra vida para poder cambiar. Y lo más lejos de Dios que estamos, lo más difícil es volver a Él. Todo es posible
Y Dios puede cambiar la situación. Pero cuando nosotros vez tras vez rechazamos el poder de Dios en nuestra vida y no dejamos que Dios haga su voluntad en nosotros, no buscamos lo que Él quiere, no intentamos hacer lo que Él desea, pues en tiempo estamos sin fuerza porque el Espíritu se aparta de nosotros. Que el Espíritu no se evidencia, no se demuestra en nosotros. Pero David, cuando él fallaba, él renovaba su relación con Dios. Porque el Espíritu estaba en él. Él pudo hacer los cambios por el poder del Espíritu. David tenía un corazón entonado con Dios. Al ser ungido como rey, David, tal como Saúl, fue lleno del Espíritu, pero los dos tomaban diferente camino. Y la vida de David llegaba a ser distinta. Ya mencionamos que David perdonaba la vida de Saúl en 2 ocasiones. Él oraba a Dios con frecuencia, siempre expresando sus debilidades, expresando sus frustraciones, expresando su necesidad de Dios, su deseo de alabarle a Dios y de adorarle a Dios. Todo eso es importante para David. Él vio la mano de Dios sobre su vida en toda circunstancia, cuando estaba en el desierto, cuando estaba escondido en una cueva, cuando estaba corriendo de Saúl y Saúl le buscaba la vida. Él vio la mano de Dios sobre su vida y que Dios le estaba cuidando. Él honraba a Dios, honraba sus mandamientos y por eso no mataba a Saúl cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, porque él vio que Saúl era el ungido de Dios y lo honraba y no le tocaba. David también, muchos años más tarde, después de la muerte de Saúl y su hijo Jonatán, él quiso hacer bien a esa familia, especialmente por amor de Jonatán. Pero él mostraba misericordia a un hijo de Jonatán. Entonces, él cumplió sus promesas porque había dicho que él haría bien a la familia de Saúl y Jonatán. David sabía que actuarse así era una manera de honrar a Dios, que Dios sería complacido en su vida. Nuestro éxito espiritual también se depende en nuestro compromiso con Dios y en que nosotros permitamos al Espíritu Santo obrar en nuestra vida. ¿Hasta qué punto estemos dedicados a Dios y queremos que Dios realmente se demuestre en nuestra vida? ¿Solo queremos un poco de Dios? Identificarnos como cristianos, pero no vivir en su poder. Dios obrará en nosotros y por medio de nosotros en el nivel que estemos obedientes a Él y le demos control de nuestras vidas. ¿Estás obediente a Dios? ¿Deseas hacer lo que Dios quiere? ¿Deseo yo hacer lo que Dios quiere en mi vida? Cuando lees la Biblia, cuando escuchas la voz de Dios hablándote, diciendo tal y tal, ¿estás dispuesto a hacer lo que Dios quiere que hagas? ¿O seguirás en lo mismo, haciendo lo mismo, creyendo que tú eres así, no vas a cambiar, ya habías vivido de esa forma 20, 30, 40, 50 años o lo que sea, y no vas a cambiar? Esa es una mentira de Satanás. Podemos cambiar hasta el último momento que estamos aquí en la tierra. Y si Dios identifica algo que debe cambiar, debemos tomar la decisión de hacer el cambio, tener las ganas de que Él nos cambie de esa forma. ¿Tiene Dios control de mi vida? ¿Tiene Dios control de tu vida, querido amigo?
Es normal querer controlar nuestras propias vidas. Para que Dios pues controle nuestra vida, tenemos que entregarle nuestra vida. Tenemos que permitirle controlar y hacer los cambios en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Podemos hacer cambios mientras que respiramos aquí en la tierra. Podemos hacer cambios en nuestra vida. Y si no estamos tan entregados a Dios en este momento, podemos tomar la decisión de dedicarnos más que nunca a Él. Si hemos fallado y hemos fracasado en algún sentido, confiésalo. Haz el trabajo duro de hacer el cambio que sea necesario, porque Dios sigue trabajando en nosotros y queremos que el Espíritu se muestre más, mucho más que la carne en nuestra vida. Ojalá que así sea en cada uno de nosotros. Oremos. Padre, que el Espíritu de Dios se manifieste en cada una de nuestras vidas. Si una persona que está escuchando no sabe cómo eso puede ser, tal vez no tiene una relación con Dios y simplemente quiero decirles que deben abrir sus vidas a Cristo. Deben permitir que Cristo entre a su vida, diciendo, yo he pecado contra ti, Dios. Quiero que tú me hagas una nueva persona. Yo confieso que no he hecho tu voluntad. Límpiame por la sangre de Jesucristo y hazme una nueva persona. Desde ahora en adelante quiero vivir por ti. Y si tú ya eres creyente y no estás viviendo tiempo completo, todo momento en el poder de Cristo, arrepienta de las cosas que has hecho mal, las áreas donde no estás viviendo para Cristo, para que Él tenga victoria en cada área de tu vida. Ayúdanos, Padre, a vivir en el poder del Espíritu, para que nuestra vida refleje Cristo a otros. No para jactarnos nosotros diciendo cuán buenos somos nosotros. No somos buenos, sino por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Pero para que ellos puedan también experimentar los cambios que puede hacer Dios en sus vidas. Pues ayúdanos a vivir de esa forma. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, querido amigo. Que tengan una buena semana.